Cuando pensamos en pobreza, lo primero que se nos viene a la mente son calles destruidas, casas improvisadas o asentamientos que no cuentan agua, no tienen luz o no tienen drenaje. Y eso es lo lógico, porque esa es la imagen directa que tenemos de muchos lugares que desafortunadamente tienen nuestros países allá en Latinoamérica. Y obvio que cuando hablamos de Alemania, eso cambia por completo, porque siempre hemos escuchado hablar sobre su economía, sobre sus salarios, sobre sus oportunidades laborales, sobre su industria, pero nunca imaginaríamos que en un país como este pudiera existir una ciudad que tuviera problemas de desempleo, de bajos ingresos, incluso una dependencia fuerte sobre las ayudas sociales. Y pues sí, existe. No todo es color de rosa y se llama Gelsenkirchen, una ciudad que por muchos años ayudó a impulsar la economía alemana gracias al carbón y al acero, pero que hoy en día se encuentra entre las peores economías de todo el país. Y lo más extraño de esto es que cuando caminas entre sus calles no pareciera una ciudad pobre. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Cómo pasó de ser una ciudad tan próspera a ser una de las más golpeadas en toda Alemania? Bienvenido al cuarto video de esta serie de Viajando por Alemania, y hoy desde aquí, desde Gelsenkirchen, vamos a intentar responder esas preguntas y ver qué tal está este pueblito. Esto es El Expat y no olvides suscribirte. Gelsenkirchen se encuentra ubicada al oeste de Alemania, dentro de la región de Ruhr, una enorme zona urbana formada por antiguas ciudades industriales, y aquí viven alrededor de unas 260,000 personas. Y cuesta un poco entender cómo es que esta ciudad se encuentra dentro de los últimos lugares de algunas estadísticas económicas del país, porque cuando llegué aquí yo pensé que me iba a encontrar otra realidad, pero la verdad es que es distinto, porque es una ciudad que cuenta con transporte público, tiene parques y servicios básicos, las calles digamos que medianamente están limpias, hay escuelas, hay hospitales. No se ve como si fuera una ciudad en crisis, o como nosotros la podríamos imaginar. Aquí la pobreza no se mide únicamente por el aspecto de las calles o de las casas. Lo vemos en oportunidades de trabajo, en los ingresos de la familia, en el poder adquisitivo, en la cantidad de personas que necesitan de ayudas sociales por el Estado para poder llegar a fin de mes. Pero para poder entender por qué una ciudad como esta terminó siendo una de las más pobres de Alemania, hay que viajar 100 años al pasado, a la época en donde esta ciudad era una de las más ricas, no solamente de Alemania, sino también de toda Europa. A mediados del siglo XIX, esta ciudad formaba parte del famoso cinturón industrial alemán, que estaba conformado de cerca de unas 50 ciudades y municipios, y aquí vivían alrededor de unos 5 millones de personas. Ciudades como Dortmund, Duisburgo, Essen, Oberhausen, crecieron gracias a una sola cosa, a grandes reservas de carbón. Y cuando comenzaron a abrirse las minas, también llegaron con ellas la industria siderúrgica, las fábricas, las vías del tren, miles de trabajadores. Así que la transformación aquí en Gelsenkirchen fue enorme, porque pasó de ser una pequeña ciudad o una pequeña localidad rural a convertirse en uno de los centros mineros más importantes de toda Europa. Y aquí un dato curioso de esta ciudad: la llegaron a considerar la ciudad de las 1000 llamas, porque dicen que por las noches podías ver las llamas de los gases industriales iluminando el cielo. Aquí el trabajo no faltaba. Y gracias a eso, por eso muchas familias, no solamente de aquí de Alemania, sino de otros países como Polonia y otras regiones de Europa, llegaron atraídas por los salarios y la posibilidad de construir una vida mejor. La ciudad vivía alrededor totalmente del carbón. Los barrios se levantaban cerca de las minas, los comercios dependían de los salarios de los obreros, y buena parte de la identidad local nació bajo tierra. En sí, Gelsenkirchen no era una ciudad rica porque tuviera bancos o grandes empresas tecnológicas. Era rica porque producía energía y los materiales que Alemania necesitaba para poder crecer. Y claro, cuando una ciudad no piensa en diversificación, surgen problemas. Y uno de ellos era que casi todo dependían de la misma industria. Y cuando el carbón dejó de ser rentable, ¿qué crees que sucedió? Pues lo más obvio. La misma industria que había construido Gelsenkirchen fue también la que al desaparecer comenzó a hundirla.
El problema apareció a finales de los años 50, cuando extraer carbón se volvió muy caro. Así surgieron países como Australia, Estados Unidos y posteriormente otros productores empezaron a extraer carbón de forma muy barata. Además llegaron nuevas fuentes de energía. Primero llegó el petróleo, después el gas natural y finalmente las energías renovables. Y así la minería empezó a perder poder económico y poco a poco las minas fueron cerrando una tras otra. Y con cada cierre no desaparecían solamente miles de empleos directos. También perdían trabajo los transportistas, los talleres, los proveedores, los comercios y muchas pequeñas empresas que dependían de la actividad industrial. Para que te des una idea, en los años 50 casi medio millón de personas trabajaban en la minería de Ruhr. En el 2018 cerró la última mina de carbón duro de Alemania. Con ella terminaba oficialmente una era que durante décadas Gelsenkirchen había construido casi toda su economía alrededor del carbón, el acero y las grandes fábricas. Y con la pérdida de empleo también provocó la salida de mucha gente. En el prime de esta ciudad tenía alrededor de unos 390,000 habitantes. En las décadas siguientes se fue perdiendo cerca de 100,000 y muchos jóvenes, estudiantes y cualificados prefirieron irse a ciudades mucho más grandes. Y no solamente ese problema surgió aquí, también en gran parte del cinturón industrial alemán. Pero la gran diferencia entre esas ciudades con esta es que ellas empezaron a traer otro tipo de industria y además de nuevas universidades. Sin embargo, esta ciudad digamos que avanzó, pero no al mismo ritmo que las demás. Algunos antiguos espacios industriales fueron transformados en parques, centros culturales o nuevas zonas empresariales, pero no se generaron suficientes empleos estables para reemplazar todo lo que se había perdido. Y ahí comenzó el problema que todavía define a la ciudad. Gelsenkirchen dejó de ser una ciudad industrial rica, pero nunca consiguió sustituir la economía que la había hecho prosperar. Como te das cuenta, la ciudad no parece como si fuera una ciudad pobre. Y a pesar de que sigue funcionando con mucha normalidad, la ciudad sigue arrastrando problemas económicos muy fuertes. Aquí la tasa de desempleo está en el 15%, que es la más alta de toda Alemania. O sea, ¿esto qué significa? Que aproximadamente 1 de cada 7 personas que busca un empleo no logra conseguirlo. Y la cifra es más del doble del promedio alemán, colocando a la ciudad entre las zonas urbanas con mayor tasa de desempleo. Pero tener empleo no necesariamente garantiza una muy buena calidad de vida. Muchos de los trabajos que sustituyeron a la minería se encuentran en sectores como limpieza, el comercio, la seguridad, la atención a los viejitos, pero en muchos casos ofrecen salarios más bajos o contratos menos estables que los antiguos empleos industriales. El ingreso disponible por habitante también se encuentra dentro de los últimos lugares del ranking de ciudades y distritos en Alemania, aproximadamente de entre 23.450 euros a 24.000 euros al año, un 21% por debajo del promedio nacional alemán. En términos generales, un habitante de esta ciudad dispone de varios miles de euros menos que el promedio nacional para consumir, pagar vivienda o ahorrar. Y eso se refleja directamente en el poder adquisitivo. En palabras muy sencillas, aquí circula menos dinero y las familias tienen menos capacidad de compra que en la mayor parte de Alemania. Y otro indicador muy importante, y es que esta ciudad ha sido de las más beneficiadas por las ayudas sociales, ocupa el lugar número 1, haciendo que un 24% de su población que puede trabajar sea beneficiada por el Bürgergeld, el dinero que se les da cuando no tienen un trabajo o cuando tienen un trabajo pero no pueden llegar a final de mes. Por eso, Gelsenkirchen, cuando se habla de pobreza, no necesariamente se tiene que ver su gente viviendo o durmiendo en las calles, sino también que pueden trabajar, pero como te dije, no les alcanza para poder ni ahorrar, ni pagar la renta, y ni siquiera pueden comprar lo básico a final de mes. Sin embargo, existe un contraste muy importante, y es que todavía conserva algunos servicios públicos de transporte, de calles, que se construyeron en aquellos tiempos de la minería, cuando era muy importante esta ciudad. Además de que rentar aquí un cuarto es mucho más barato que en ciudades muy grandes que existen alrededor, que puede ser Düsseldorf, Dortmund o inclusive Essen. Ahora, eso permite, digamos que en cierta forma, ocultar un poco lo que es la pobreza al exterior. Así que Gelsenkirchen no es una ciudad sin recursos,
sino más bien una gran parte de su población recibe ingresos muy bajos comparados con el costo de vida que tiene este país. Entonces, si la minería desapareció, ¿ahora de qué vive la gente? Bueno, en gran medida viven del comercio, de la educación, de la salud, de cuidar a los viejitos. Hay algunos centros logísticos aquí cerca y de pequeñas y medianas empresas. Además de que aquí a la redonda se encuentran ciudades un poco más grandes que Gelsenkirchen: Bochum, Duisburgo, Düsseldorf, Dortmund, que tienen otro tipo de sectores que ofrecen a la población que congrega toda esta zona, toda esta región de Ruhr. Ahora, aplica mucho lo de cuando trabajas allá en Múnich, por ejemplo, y vives en Nuremberg. Así también así hacen aquí. Trabajan en ciudades grandes, Essen, y se vienen a vivir acá por lo barato que puede ser. Y esto puede ampliar las oportunidades laborales para todos los habitantes de esta ciudad, pero no genera suficientes empleos bien pagados para la población que radica aquí. Y en los últimos años, Gelsenkirchen ha intentado traer empresas relacionadas con energía, con tecnología y otro tipo de servicios. Incluso llegó a promocionarse como una ciudad vinculada a la energía solar. Y de igual forma, antiguas instalaciones industriales fueron transformadas en parques, en museos, en centros culturales, en universidades. Y hoy, esta región de Ruhr es uno de los mayores polos universitarios de toda Alemania, porque cuenta con más de 20 instituciones de educación superior. A pesar de que Gelsenkirchen tiene actividad económica, sigue siendo una de las ciudades más atractivas o más accesibles del oeste de Alemania, tanto en renta como en vivienda, pero los demás gastos, lo clásico, siguen siendo alemanes, mientras los ingresos de muchos habitantes siguen siendo muy bajos. Como te dije, una de las pocas ventajas económicas que tiene esta ciudad es el tema de la vivienda o la renta. Digamos que todavía en comparación con ciudades grandes podemos encontrar alquileres mucho más bajos. Los precios pueden rondar entre los 6.50 euros por metro cuadrado hasta los 8 euros metro cuadrado. Si estás buscando una habitación en un piso compartido, pues puedes encontrar de entre los 300 hasta los 500 euros mensuales. Si consigues un departamento muy pequeño de una sola habitación en donde tienes todo ahí incluido, tanto baño como cocina, pues puede estar rondando entre los 350 hasta los 600 euros mensuales. Y si buscamos una casa o un departamento ya un poquito más, digamos, grande, con más habitaciones, pues puede estar rondando entre los 450 hasta los 900 euros mensuales. O sea, que todavía puede estar barato. Ahora, conforme vaya avanzando los años, probablemente las cosas vayan cambiando y pues se pueda ir encareciendo. Pero honestamente, con esta ciudad que no tiene tanta diversificación económica, pues dudo mucho que en los próximos 5 años puedas encontrar alquileres demasiado caros en comparación con Düsseldorf o con Dortmund. Y en muchos de los casos los precios llegan a ser muy bajos porque no hay tanta demanda. Porque honestamente, ¿quién le gustaría venir a trabajar y vivir en esta ciudad con todo lo que te he platicado? Por eso, cuando encuentras alquileres tan bajos, es una señal de que no hay crecimiento en la ciudad. Y también existe otro problema, y es que buena parte de las viviendas de esta ciudad pues son viejas. Y un alquiler bajo en muchas de las ocasiones viene acompañado con altos costos de mantenimiento. Por lo que pagar de renta muy barata no significa que el costo total de vivir sea bajo. Así que en resumen, Gelsenkirchen puede ser accesible gracias a sus viviendas, pero cuando en una familia el ingreso es muy bajo, hasta en una ciudad barata se puede sentir cara. Por lo que viene una contradicción, o más bien una realidad alemana la podría llamar. La pobreza existe, pero no necesariamente la puedes ver tanto en sus calles como en sus casas.
Y a pesar de todos los problemas a los que se enfrenta Gelsenkirchen, económicos, pues quieras o no, ha buscado de una u otra manera traer nuevas empresas, nuevos sectores para poderle dar auge a la ciudad. También espacios como el que tengo aquí a mis espaldas, pues les ha dado otro tipo de uso, parques, centros de recreación cultural y demás. Pero también tiene otro tipo de cosas a su favor. Geográficamente digamos que no es la mejor, pero está posicionada correctamente, porque aquí pasa tanto el ICE como el tren regional para distintas ciudades grandes como Dortmund o Düsseldorf. Y de igual forma, como te mencioné anteriormente, las viviendas, el costo de renta es mucho más bajo para aquellas personas que tal vez que vivan en ciudades grandes, pues ya están cansadas de estar gastando o pagando cerca de 1.200 euros al mes por un departamento de 2 cuartos, y aquí te lo puedes conseguir incluso hasta en una casa. Y creo honestamente que le hacen falta muchos incentivos, crear empleos estables, mejorar la educación, evitar que los niños que crecen en hogares con pocos recursos repitan la misma situación en el futuro, y tal vez hasta más marketing, porque muy seguramente para muchos de los que vivimos aquí es la primera vez que lo escuchas. De igual forma también creo honestamente y sin miedo a equivocarme que si alguien que viene de Latinoamérica llegar aquí a vivir o a aprender alemán sin conocer las estadísticas o los problemas que se enfrenta esta ciudad, jamás pensaría que está viviendo en una ciudad pobre, porque la pobreza no es igual en todas partes. Y también depende de las expectativas de cada ciudad. Gelsenkirchen es un ejemplo muy claro de cómo un motor económico se puede acabar, pero aún así seguir funcionando. Y hay dos cosas que me llamaron mucho la atención de esta ciudad. La primera son las calles. No sé si porque sea sábado, pero no había tanta gente en las calles. Ahora, no sé si todos los días sean así, pero al menos en lugares donde iba a visitar o específico, como este que está aquí atrás de mí, pues sí hay mucha gente, no está congregada la gente. Pero en las calles prácticamente no había tanta gente. La segunda es que en algunas partes del centro de Gelsenkirchen, el tram se vuelve como una especie de U-Bahn. Hay señalizaciones de la U, que es el U-Bahn, pero realmente es que no existe el U-Bahn aquí, simplemente que el tram se vuelve a U-Bahn en algún punto. Y en esta ciudad la crisis no es que sea tan visible como en otras partes del mundo, y eso es gracias al Estado y a sus ayudas sociales, que evitan que existan personas en pobreza extrema. Y obviamente el futuro de Gelsenkirchen dependerá de si logra crear una nueva economía antes de que las desigualdades sigan creciendo. Pero bueno, por hoy ha sido todo. Espero que te haya gustado este video o hayas aprendido algo nuevo. No olvides suscribirte y nos vemos el siguiente video la siguiente semana. Servus, chao chao.